Muy buenas noches a todos. Les saludamos en esta nueva semana de formación. En esta semana vamos a reflexionar en un tema muy importante, en un evento, un acontecimiento muy importante, que es la Sagrada Eucaristía. Les invito a que en lo que nos vamos conectando, si alguno tiene a la mano su Sagrada Escritura, su Biblia, que la pueda traer, porque vamos a ver algunos elementos importantes que es muy bueno que podamos consultarlos directamente de la Sagrada Escritura, pues es un tema también de formación. Les invito a que puedan tenerla a la mano, o la puedan, si la tienen en su teléfono, la pueden tener en su teléfono, donde ustedes la tengan, para que podamos también ir controlando las citas de la Sagrada Escritura que vayamos mencionando. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que hagamos esta oración, que es una oración de Santo Tomás de Aquino, que es uno de los más grandes escritores sobre la Sagrada Eucaristía, tanto que el Señor, cuando pues Santo Tomás tuvo una visión que el Señor le concedió a Santo Tomás, pues Santo Tomás quería quemar todas sus obras, y sin embargo escuchó en los oídos del alma, en los oídos de la fe, una palabra que decía: benedictisti de me Tome, ¿verdad? Bien dijiste de mí, Tomás. Así que vamos a iniciar con esta oración de la Sagrada Eucaristía de Santo Tomás de Aquino. Oh sagrado convivio, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, esta segunda parte de la oración la hemos escuchado y la escuchamos constantemente. A lo mejor no sabemos que es de Santo Tomás de Aquino, pero la escuchamos constantemente. No sé si alguno recuerda cuándo hacemos esta oración. Si alguno quiere compartirnos, lo puede escribir en los comentarios, nos puede decir en dónde recuerda que hacemos esta oración al Santísimo Sacramento. Si alguno es observador, si no, pues lo vamos ahora a desvelar, se los vamos a cantar, ¿no? No sé si alguno se anima a ver dónde rezamos, en qué momento. Al menos la rezamos todos los días aquí en la parroquia, todos los días rezamos esta oración. Si no recuerdan, pues es antes de la bendición con el Santísimo Sacramento, en el que el sacerdote, antes de dar la bendición, dice: nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Es el canto justamente que se hace antes de dar la bendición con el Santísimo Sacramento. La escuchamos todos los días, diario la escuchamos en la hora santa, pero es una oración muy profunda y que necesitamos profundizar bastante las palabras que decimos, porque tiene mucho que se puede profundizar. Así que yo les he subrayado 3 palabras importantes. Dice: oh Dios, que en este sacramento, ¿no? La Eucaristía es un sacramento. Con el padre Daniel, pues en una de las pláticas de formación, temas de formación, cuando se vieron los 7 sacramentos, se habló del sacramento de la Eucaristía como uno de los sacramentos de iniciación cristiana. Pero la Eucaristía es mucho más que un sacramento. También se puede hablar de la Eucaristía como memorial, ¿no? La palabra sacramento la podemos encontrar así, sacramento, o también misterio, ¿no? Aparece abajo, ¿no?
el misterio de tu cuerpo y de tu sangre. Cuando decimos misterio, pues hablamos también de este sacramento. Pero también aparece otra palabra, memorial, ¿no? Esta palabra es muy importante en la Sagrada Escritura y la veremos también la Eucaristía como memorial. La repetimos constantemente, esta palabra también en el tema de la Eucaristía. Así que estos tres elementos se los iré poniendo en rojo, lo que es más importante, para que no se pierdan. Porque pues mientras vamos avanzando en los temas de formación, pues presuponemos que poco a poco vamos conociendo más la Sagrada Escritura y vayamos profundizando cada uno en los temas con una mayor profundidad. Encontramos en esa encíclica Redemptor Hominis, en el número 20, encontramos tres dimensiones fundamentales de la Eucaristía. Encontramos que la Eucaristía es un sacrificio, ¿no? La Eucaristía es ante todo un sacrificio. Y con toda la profundidad de esta palabra, sacrificio, porque por eso se le dice altar también donde se celebra la Santa Misa. Y si se va a celebrar en un altar, pues es que se va a ofrecer un sacrificio. También encontramos la segunda dimensión fundamental de la Eucaristía como comunión, ¿verdad? Algunos dicen que queremos recibir la Sagrada Comunión. Utilizamos también esta dimensión del sacramento de la Eucaristía para reflejar, subrayar un elemento interesante, la comunión. Y tercero, encontramos también la palabra presencia, la Eucaristía como presencia. Podemos decir la presencia real de Cristo, presente en alma, cuerpo y divinidad, ¿no? Diferente a la presencia que tiene pues en la Sagrada Escritura, diferente a la presencia que hay en cada uno de nosotros. La presencia que tiene Cristo en la Eucaristía pues es una presencia real, ¿no? Presencia real en la Eucaristía. Y vamos también hemos elegido estos temas de Eucaristía porque el próximo jueves vamos a celebrar la solemnidad de Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Así que cuando son solemnidades muy importantes, antes del Evangelio se lee o se canta una secuencia, ¿no? Se canta una secuencia para la Pascua, se canta una secuencia para Pentecostés, se canta una secuencia también para Corpus Christi. Se puede cantar o se puede simplemente leer. La secuencia es muy larga, no la he puesto toda, es solamente un apartado de esta secuencia y vamos a ver si podemos y somos capaces de cantarla en su lengua original. Esta secuencia también es compuesta por Santo Tomás de Aquino, la secuencia de Corpus Christi, y estas dos estrofas son de las últimas en esta secuencia. Más o menos el texto latino dice así, el tono latino dice así: Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, bere panis filiorum, non mitendus canibus, in figuris presignatur, cumis ac immolatur, agnus pasce deputatur, datur mana patribus, bone pastore panis ferem, Iesu nostri miserere, tu nos pace nos tuerem, tu nos bona fac viderem, in terra viventium, tu qui cum pacis et vales, quid nos pacis hic mortales, tuos sibi commensales, o heredes et sodales,
Fac sanctorum civium. ¿Verdad? Esa es una parte de la secuencia, es una secuencia bastante larga. Yo les pongo estas dos estrofas que son muy hermosas. Dice, este es el pan que baja del cielo, es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de la Pascua, el misterio del maná. Si me permiten un segundo, voy a cerrar un poco la puerta porque está el aguacero. Agradecemos al Señor este aguacero maravilloso, pero no nos queremos mojar. Agradecemos al Señor que nos regale esta lluvia maravillosa del cielo. Bendición para cada uno de nosotros. Así que, escuchando una vez la secuencia del Corpus Christi, la vamos a leer, la vamos a escuchar también leída en el día de Corpus Christi. Así que ya tienen una idea de lo que dice el texto. La vamos a escuchar todos juntos el Jueves Santo. Les subrayo tres palabras muy importantes también para la Eucaristía. Primero, la Eucaristía es una comida, es un alimento espiritual. Segundo, dice, Isaac el inocente es figura de este pan. Vamos a explicar lo que significa estas figuras de la Eucaristía. Son importantes. Es un término teológico, figuras o tipos de la Eucaristía. Y después el término Pascua, que es importante también conocer y es importante que podamos entender en qué sentido la Pascua judía nos ayuda a acercarnos a la Eucaristía cristiana. La Eucaristía en la historia de la salvación podemos ver que toda la Sagrada Escritura es una unidad, ¿no? En el Antiguo Testamento, aunque Cristo instituyó la Eucaristía en el Nuevo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento como figura. Aquí está la palabra importante, es una palabra teológica, figura o tipos. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento se anticipa, se prepara el término Eucaristía, que será instituido por Jesús en el Nuevo Testamento. Si tenemos tiempo veremos algunas figuras. Ya mencionamos una en la secuencia de Corpus Christi. Aparece Isaac, figura de Cristo, figura de la Eucaristía. ¿Por qué es figura de la Eucaristía? Porque Isaac, pues recuerdan la historia de Isaac. Abraham le dice Dios nuestro Señor, ve y ofréceme a tu hijo en el monte. Y Abraham va y va caminando con su hijo Isaac, e Isaac le dice, Padre, pues tenemos el monte, tenemos el fuego, y el holocausto. ¿Qué vamos a ofrecer al Señor? ¿Cuál va a ser el sacrificio que ofreceremos al Señor? Y Abraham le dirá, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y después, pues ya conocemos la historia. El Señor le dice, no, detén tu mano, no le hagas daño a aquel niño. Y tomaron un carnero y lo ofrecieron al Señor. Así que aquel hijo que fue, digamos que ahorrada la muerte de Isaac, pues el Padre Celestial nos ofrece a su hijo como víctima y altar también para cada uno de nosotros, el sacrificio de Cristo. Por eso se llama figura en el Antiguo Testamento y prepara a lo que vamos a vivir en el Nuevo Testamento. Segundo, encontramos también en el Nuevo Testamento el evento eucarístico, ¿no? El evento en concreto es la institución de la Eucaristía en la última cena, pero toda la vida de Cristo nos prepara para este evento en el cual Él mismo se entrega, ¿verdad? Dirá, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por ustedes. Que llega hasta nuestros días, ¿no? Este único evento, ¿no? Cristo se entregó una vez para siempre, no es que se entregue
cada vez Cristo todos los días, de una vez para siempre, pero la Eucaristía se actualiza. Por eso encontramos tercer palabra importante. En la Iglesia vemos la Eucaristía como sacramento, signo eficaz de la gracia que actualiza el misterio de Cristo, evento concreto, hasta nuestros días, ¿no? Nos llega la Eucaristía hasta el día de hoy. Una vez dicho esto, vamos a abordar en este día 3 temas eucarísticos importantes que aparecen en el Antiguo Testamento para prepararnos a la Eucaristía y que nos ayudan también a prepararnos a la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Primero, gran tema eucarístico, la Pascua judía, que anticipa y que prepara a la Pascua cristiana. Segundo, el banquete, ¿no? Cuando nos acercamos a la Eucaristía también decimos el banquete eucarístico, venid a la mesa, venid a la cena, venid al banquete. El banquete también de la cena del Cordero, que viviremos también en el Apocalipsis. Está también este gran tema interesante que desde el Antiguo Testamento aparece el tema del banquete. Y tercero, el tema de la alianza. La alianza en el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, pero que también irá al Nuevo Testamento. Por eso cuando hacemos la consagración, recuerden las palabras: esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. Ahí aparece de nuevo. Pero si no sabemos qué es la alianza o cuál era el sentido de la alianza en el Antiguo Testamento, no entendemos por qué Jesús dice sangre de la nueva alianza, nueva y definitiva alianza. Así que estos 3 términos nos van a ayudar a profundizar sobre el Corpus Christi, la fiesta, solemnidad que viviremos el jueves. No se pierdan, hay algunos temas, algunos títulos que pusimos en la lengua original, en el hebreo original, para que ustedes vayan también aprendiéndolo. Y bueno, ya están también, después de tantas semanas de formación, van creciendo poco a poco en esta profundización del tema eucarístico. Vamos al primer gran tema eucarístico, la Pascua, ¿no? ¿De dónde viene el origen de esta fiesta? En el Antiguo Testamento aparece el vocablo hebreo Pesaj, ¿no? La Pesaj judía. Pesaj significa literalmente el paso del Señor. Aquí podemos tomar nuestra escritura. Les invito a que tomen su Sagrada Escritura y vamos a buscar el texto del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, segundo libro de la Sagrada Escritura, el capítulo número 12, del 1 al 14. Al inicio el título dice institución de la Pascua. Dice: dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablen a toda la comunidad de Israel y digan: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Si la familia fuera demasiado reducida, una res de ganado menor. Traerá al vecino más cercano a su casa según el número de personas y conforme a lo que puedan comer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolarán entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego con ázimos, con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, patas y entrañas. No dejarán nada para el día de mañana, lo que sobre al amanecer lo quemarán. Así lo habrán de comer, ceñidas las cinturas, calzados los pies y el bastón en su mano, y lo comerán deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Yo pasaré en la noche por la tierra de Egipto, heriré a los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré la justicia todos los dioses de Egipto, yo el Señor Yahvé. La sangre será su señal en las casas donde viven.
Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo entre ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera al país de Egipto, este día será memorable. Esta palabra ya la escuchamos, memorial, ¿no? Memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación, para que esta fiesta sea para siempre. Este es el texto, es un texto importantísimo del Antiguo Testamento sobre en la Pascua. Así que encontramos elementos ya interesantes que nos ayudan a valorar la Eucaristía, ¿no? Dice, escogerán un cordero, un cabrito sin mancha, puro, ¿no? El sacrificio de Cristo pues es un sacrificio sin pecado, sin mancha. Cristo no tenía pecado, no tenía mancha, ¿no? Una inmolación total. Veremos los tipos de sacrificios, y el sacrificio es total, ¿no? Entrega total del Señor. Cuando lee uno el Evangelio de San Juan, encuentra, dice, tanto amó a los suyos que se entregó hasta el extremo por ellos, extremo de amor. Así que esta palabra es importante. Pesaj, también en la traducción griega, Pesaj viene traducido como Pashein. Pashein significa sufrimiento, ¿no? Un dolor. La Pashein pues también es la entrega dolorosa de Cristo. Así que encontramos la inmolación del Cordero Pascual. Este Cordero, que en este caso era un animal sin mancha, se inmolará Jesús el Cordero. Recuerden las palabras de Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de recibir la Eucaristía, ¿qué hacemos? Cordero de Dios, se quitas el pecado del Cordero de Dios, se quitas el pecado, Cordero de Dios, se quitas el pecado del mundo. Así que Cristo es el Cordero, y digamos que esta actualización y nueva y definitiva Pascua es el Cordero. Cuando Jesús moría, cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, se hacían al mismo tiempo en el templo la inmolación de los corderos. Entonces pues tiene todo en sentido eucarístico, ¿no? Cristo se inmola en la cruz, así como era la inmolación del cordero en la Pascua. Segundo elemento importante, dice, será de noche. Piensen que la solemne vigilia pascual de la resurrección del Señor pues se celebra en la noche de la Pascua, ¿no? Esta noche solemne, sagrada de la Pascua. Esta Pesaj para el pueblo judío era un sigilo con el cual se sellaba un pacto con Dios nuestro Señor. Era una alianza en la cual el Señor la sellaba con la sangre. Por eso es que dice, tomarán la sangre y la pondrán en las jambas y en los dinteles, en la parte superior de la puerta y en las partes laterales de la puerta. De manera que la sangre, cuando el ángel exterminador pasaba por ahí, al ver la sangre, decía, esta es una casa de un elegido. Hasta nuestros días podemos encontrar también en la piedad popular, cuando algunas personas se persignan, dicen, nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han escuchado esta invocación? Bueno, pues es una señal también de protección, un rito de protección, de elección, de bendición. Y esto lo encontramos también en el texto eucarístico. Sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. La sangre para el pueblo judío, Nefesh, dice la Sagrada Escritura, es la sede de la vida, ¿no? Así que Cristo, al entregar su sangre, nos entrega su vida espiritual. Así que la Eucaristía para nosotros también es alianza, es sigilo, es rito, también, es también protección, es bendición. También la Pascua para los judíos pues era una elección también de prosperidad. A este origen de la fiesta pascual encontramos también la fiesta de los panes ácimos, ¿no? Los panes ácimos en Éxodo capítulo 12 del 15 al 20, y la Pascua pues brota de estos dos orígenes. La levadura hace que esta pequeña haga fermentar la masa,
y que, ¿no? Por eso la importancia del pan ácimo, ¿no? Dice, es la Pascua del Señor, tendrán que comerlo así, 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 porque es el paso del Señor. Encontremos otro elemento constitutivos de la Pascua, 5 elementos importantes de la Pascua que vamos a ver también nosotros en la consagración. Les voy a leer ahora un poquito de la consagración para que los podamos reconocer, estos elementos constitutivos de la Pascua que se repiten también en la celebración eucarística, especialmente en la consagración. Primero, la bendición, la verajá. En algunos grupos ya les presentamos 5 propuestas evangelizadoras. Bueno, en una de las propuestas evangelizadoras, en el camino neocatecumenal, cuando van a celebrar alguna comida o algo, hacen la verajá, ¿no? Y entonces como toman las copas de vino y a verajá, y se hace un brindis, ¿no? Como si dijeras salud, ¿no? Que bendiga, Dios bendiga la mesa, ¿no? Se hace como un brindis, pues es algo, pues está tomado de aquí, de la verajá, la bendición de Dios nuestro Señor. El hombre invoca al Señor y el Señor desciende. Los voy a leer los elementos constitutivos y luego voy a leer algunos textos de las consagraciones para que ustedes los puedan distinguir en los textos litúrgicos. Segundo, encontramos la palabra memorial. Ya lo escuchamos en Éxodo, dice, hagan esto en memoria mía. En la palabra de la consagración lo recordamos, hagan esto en conmemoración mía. El texto griego dice zikaron, ¿no? Zikaron. El texto griego zikaron significa un evento que ha sucedido en el pasado, ¿no? Cristo, la última cena, pues es un evento pasado. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es un evento concreto, histórico en el pasado, pero que se actualiza en el presente. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, hacemos presente este zikaron, este memorial, esta conmemoración. Hagan esto en conmemoración mía. No como un recuerdo, así algo bonito, qué bonito pasó. No, es una actualización real de lo que Cristo hizo en un tiempo pasado. Y no solamente es un memorial pasado y presente, sino que va también hacia el futuro, ¿no? Porque dice, lo harán ustedes de generación en generación para siempre, ¿no? Eso es lo que dice el texto del Éxodo. Y Jesús también nos manda esto, ¿no? La Eucaristía como un sacrificio sagrado que se ofrecerá para siempre hasta que podamos llegar a aquel banquete de las bodas del Cordero, ¿no? Ese banquete que nos anuncia el Apocalipsis, en la cual dice, estaremos todos llamados con nuestro traje de fiesta a participar en las bodas del Cordero, en este elemento también de banquete, de convivio memorial. Bien, zikaron. Tercero, sacrificio, sacrum facere, hacer algo sagrado. La Eucaristía es un sacrificio, por eso está mal en algunos grupos también, ¿no? Dicen, vamos a poner los manteles en la mesa. Es que no es una mesa, es un altar, ¿no? Es el altar del Señor, porque así como es un banquete, pero también es un sacrificio, y los sacrificios se ofrecen sobre un altar, no sobre una mesa. Después la acción de gracias, y finalmente una perspectiva escatológica. Esta palabra a lo mejor no nos suena muy familiar. Eschaton significa las realidades futuras, las realidades últimas. Así que la Eucaristía también es tiene una perspectiva escatológica. A este respecto yo les recomiendo un libro muy interesante de un converso, Scott Hahn, que es La Cena del Cordero, Lamb Supper, se llama el título, muy interesante, que habla sobre la Eucaristía en esta perspectiva escatológica.
Así que les voy a leer ahora del misal algunas plegarias eucarísticas para que ustedes puedan identificar estos elementos, ¿no? Voy a tomar primero la plegaria eucarística 1. Dice: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, acción de gracias, te bendijo, verajá, y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, Jesjatón, para siempre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, ¿no? Aquí hablamos de sacrificium, ¿no? Sangre derramada por ustedes, como aquellos sacrificios, piensen ustedes en los sacrificios aztecas, donde se derramaba la sangre para que el sol naciera de nuevo. Sacrificio, derramamiento de sangre. Hagan esto en conmemoración mía, memorial, sícaron. En la plegaria eucarística 1 encontramos estos 5 elementos constitutivos y lo podemos encontrar en las plegarias eucarísticas constantemente, estos elementos: bendición, memorial, sacrificio, acción de gracias y una perspectiva también escatológica. Segundo gran tema eucarístico del Antiguo Testamento que nos prepara para la Eucaristía y para la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y sangre de Cristo. Banquete. En el Antiguo Testamento aparece también la noción de banquete, convivio. Este banquete, pues en un primer momento puede ser un momento de comunión, de culto. Pensemos cuando el pueblo judío ofrecía un sacrificio al Señor, ¿no? Que llevaban, pues imagínense, un cordero, una res, etcétera. Pues había distintos tipos de sacrificios. Estaba el holocausto, en el cual pues se quemaba toda la víctima para Dios, pero también había sacrificios llamados de comunión. Esa palabra también la encontramos en la Eucaristía, ¿no? Este sacrificio de comunión que te ofrecemos, ¿sí? Ante todo por tu iglesia santa y católica, ¿no? Este sacrificio de comunión, en la cual pues parte se ofrecía a Dios y parte la gente también convivía. Por eso es que en la Eucaristía también hay esta parte de convivio. Cuando una persona viene a la Santa Misa y por una u otra cosa se abstiene de recibir la comunión, a menos que no pueda recibirla por su estado de vida o por no haberse confesado debidamente, estar debidamente, pues de alguna manera se priva de este elemento también de comunión. Porque veremos en el segundo punto, B, sentido religioso, la palabra banquete significaba apropiarse, ¿no? Apropiarse de algo. Vean cómo en el Evangelio de San Juan constantemente aparece, sobre todo en el capítulo 6 que vimos de la Eucaristía y que explicamos en muchas de las misas de la Pascua. Hablamos sobre el discurso del pan de vida. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre, quien no traga, dice literalmente, quien no traga, quien no come. Si no comes, no eres parte de mí. Así que fíjense la profundidad que tiene esto. Cuando nosotros recibimos la comunión, de alguna manera nos apropiamos, de alguna manera hacemos a Cristo parte de nosotros, nos alimenta, y Cristo también viene a quedarse junto con nosotros. En ese sentido, pues también un sentido religioso de esta unión, y por eso la importancia de no recibir la comunión en estado inconveniente, porque como dirá también en la secuencia, ¿no? Buenos y malos comen, pero no con el mismo fruto, unos para la vida eterna y otros para la condenación. 3. Relacional. Mediante el banquete pues entra en comunión Dios y el hombre. Recuerden ustedes los textos del Evangelio donde el Señor manda a los emisarios y les diga: vengan y inviten a todos al banquete. Y van y los invitan. Todavía hay lugar, pues salgan a invitar al banquete, ¿no? Y así hasta que pues se llena la sala del banquete. Encontramos también este elemento de banquete en el Sinaí,
Vamos a leer un poquito de Éxodo capítulo 24, del 1 al 11. Dice el texto de Éxodo: dijo Moisés: sube donde está Yahvé, tú, Aarón, Nadab, Abiú y los ancianos se postrarán lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé y ellos no se acercarán, tampoco el pueblo subirá con ellos. Vino pues Moisés, refirió al pueblo las palabras de Yahvé, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos con las palabras que ha dicho Yahvé. Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana alzó al pie del monte un altar, 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofrecieran holocaustos, inmolaran novillos como sacrificios de comunión. Fíjense cómo ya hablamos de sacrificio de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre, la echó en las vasijas y la otra la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza, lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel vieron a Dios de Israel. Bajo sus pies había un pavimento de zafiro, tan puro como el cielo. No extendió en su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron. O sea, tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él. Cuando escuchamos este texto del Éxodo, pues nos suena más el texto del Nuevo Testamento. Ya había aparecido en el Antiguo Testamento esta figura o preparación, anticipación de la Eucaristía. Y encontramos también otra vez este elemento de banquete en el libro de los Proverbios, capítulo 9, del 1 al 6. La sabiduría ha edificado una casa, ha labrado 7 columnas, ha hecho una matanza, ha mezclado su vino, ha aderezado su mesa. Si alguno es simple, venga acá, y el falto de juicio le dice: vengan y coman de mi pan, beban del vino que he mezclado, dejen de simplezas y vivirán, diríjanse por los caminos de la inteligencia. Otro elemento que encontramos en la Sagrada Eucaristía, la mezcla del vino con el agua, ¿no? Era un elemento común en el pueblo judío. Para ellos no era raro ver esta mezcla de vino con agua, que tendrá un nuevo significado: la sangre y el agua que brotó del costado de Cristo. Tercer elemento importante, la alianza, la palabra berit, ¿no? La palabra berit es muy profunda, es un elemento muy profundo en la Sagrada Escritura. Es una alianza de sangre, como cuando los niños chiquitos pues quieren hacer una alianza o un pacto muy profundo, pues que se pican con una aguja el dedo y dicen: pues esta es una alianza de sangre, ¿no? Y la mezclan la sangre entre los dos y dicen: no se puede romper este pacto. Bueno, pues a grandes rasgos encontramos este texto, la alianza de sangre. La palabra sangre, nefesh, en la Sagrada Escritura es la sede de la vida, ¿no? Cuando se derramaba la sangre, pues tenían que purificarse los judíos, porque pues era la sede de la vida. Por eso cuando Cristo dice: esta es mi sangre derramada por ustedes, es esa efusión de vida, ese derramar la vida para todos y cada uno de nosotros. En esta alianza es Dios quien se compromete con el hombre a permanecer unidos, a permanecer ligados. Por eso el sacrificio de la alianza es un sacrificio de expiación. La palabra expiación quiere decir tomar el lugar de otro, ¿no? Cristo toma el lugar de los pecadores para entregarse al Padre. Por el pecado pues había entrado la muerte, y los que deberíamos de haber muerto somos nosotros. Dios quiso hacer un sacrificio de expiación, decir:
yo voy a ofrecerme por ustedes. Por eso dice sangre de la alianza nueva y eterna. El sacrificio de Cristo no es como el sacrificio de los corderos o los carneros que ofrecían y ofrecían y ofrecían y ofrecían, y mientras más grande los pecados, más grande el carnero había que ofrecer. No. El sacrificio de Cristo es único y para siempre, definitivo. Dios nuestro Señor hace un único y definitivo sacrificio. En el pueblo de Israel existían distintos tipos de sacrificios. Holocaustos, la palabra holos significa total, en la cual lo que se ofrecía todo a Dios nuestro Señor, no quedaba nada, ¿sí? Podemos encontrar en Cristo y su sacrificio también un holocausto. Él entrega hasta su último respiro, hasta la última gota de su sangre. También habían sacrificios pacíficos, sacrificios de comunión, en los cuales pues se compartía también la víctima. Una parte se quemaba, otra parte se la comía el padrecito, el sacerdote, y otra parte se la comía la gente, ¿no? Entonces pues había un sacrificio también de comunión y la gente participaba de ese banquete. Y también estaba el sacrificio de expiación, en el cual, por ejemplo, los primogénitos, decía, pues vamos en lugar de entregar el primogénito a Yahvé, vamos a ofrecerle un par de tórtolas, 2 pichones, algo para poder rescatar al varón primogénito. El sacrificio también de expiación se continúa haciendo en una de las fiestas judías llamada Yom Kippur, Yom HaKippurim, que es la gran expiación, en la cual el sumo sacerdote pues entraba en el Sancta Sanctorum y por única ocasión en todo el año pronunciaba el nombre de Yahvé, aquella tetragrama, lo pronunciaba y pedía perdón, expiación por los pecados de todo el pueblo, una sola vez al año. Entonces, pues se encuentra también esta doctrina de la expiación. Bien, voy a terminar de estos 3 elementos tan importantes con este otro texto. Al inicio empezamos con un canto de Tomás de Aquino, Pange Lingua. Esa es una parte del Pange Lingua. Al inicio cantamos una parte que se llamaba Ecce Panis Angelorum, he aquí el pan de los ángeles. Pange Lingua también es uno de los cantos eucarísticos que se promueven o se deberían de promover bastante también para la bendición eucarística. Se puede cantar en la exposición del Santísimo Sacramento. El inicio, Pange Lingua, alégrese la lengua en alabar al Señor, y se canta también el Tantum Ergo, ¿no? Tantum Ergo Sacramentum. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Seguramente han escuchado este texto litúrgico en gregoriano de Tantum Ergo Pange Lingua. Estos dos párrafos corresponden al Tantum Ergo. Así que con esto nos vamos a despedir en esta noche de meditación sobre la Sagrada Eucaristía, cómo lo va preparando el Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo que se ha perpetuado hasta nuestros días en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernuim, et antiquum documentum novo cedat rituim, prestet fide supplementum sensum defectuim, genitori genitoque laus et jubilatium, salus honor virtus quoquem sit et benedictium,
procedenti ab utroquem, comparecit laudatio. Con esto vamos a terminar este día de hoy de formación. Nos vemos el día de mañana. Les mando a todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que pasen todos muy buenas noches.